busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and us feeling near as faded as my jeans. Tal vez sea uno de los oficios más antiguos de la humanidad. El barro ha sabido moldear vidas, costumbres y ajuares entre las manos que se pierden en la noche de los tiempos. Aquí, en Villafranca de los Caballeros, todavía el torno del alfar gira sin parar en un frenesí que ya abarca 5 generaciones. La alfarería villafranqueña sobrevivirá algunos años más gracias a la dedicación de los hermanos Peño, que por cierto, tienen ya que les suceda. Antes de la llegada del famoso plástico, pues la verdad es que se trabajaba aquí en la alfarería todo lo popular y todo lo que se hacía era para uso de la gente, ¿no? Pues hacíamos botijas, que es una pieza popular nuestra, que se hacía para los campesinos llevar el agua, se hacían utensilios de cocina, se hacían un poco de todo, pero al llegar la era del plástico, la verdad es que aquello fue una hecatombe para mí, que yo era joven, y para mi abuelo y mi padre, pues bueno, pues que nos tuvimos que reinventar toda otra historia nueva. Empezó un mundo, hubo unos años que hubo ahí el mundo un poco hortera. Nosotros le llamamos un poco horteras porque tuvimos que empezar a hacer jarrones que no tenían sentido, piezas que no tenían sentido, pero bueno, que en aquel mundo hortera del plástico y tal, pues la gente le gustaba. Entonces, yo empecé a hacer mis primeros modelados, que vimos que se empezó a vender, ¿no? Lo que pasa es que era un mundo que a nosotros no nos gustaba. Menos mal que Llorena Artiga, José Corredor Mateos y Joan Miró estuvieron por aquí y escribieron un libro sobre la alfarería popular española, y a raíz de aquello, de publicarlo por ahí en toda Europa y tal, pues empezaron a venir gente coleccionista de piezas tradicionales. Entonces otra vez volvimos a vender piezas tradicionales, ya no solo para uso, sino que era gente que le gustaba y de colección. Y eso nos permitió, hay unos años, pues la reinvención nueva, pues aprender mejor, hacer las cosas mejor, hasta un poco ahora que es lo que estamos haciendo, que ya no tiene nada que ver con la época de mi padre y mi abuelo. Yo soy Adrián, ¿vale? Me dedico sobre todo un poco a lo que veis, al tema de placas, murales, esmaltes, diseño de trofeos, de regalos, un poco a ese tipo de cosas. Concretamente lo que estoy haciendo ahora mismo son unas placas que son para unos premios de folclore de un festival que se realiza esta semana en esta población, que son las fiestas, ¿no? Y en la cual intento representar un poco, ellos querían así, ¿no? Varios sitios del pueblo, como es en el parque, que es una cosa muy emblemática de Herencia, porque está muy bien, y la iglesia, que es en la plaza donde bailan, creo que es ahí donde hacen el festival, y una falda de una mujer bailando, que digamos representa lo que es el folclore, ¿no? No he querido dibujar la persona y tal, sino simplemente la falda, que es lo que me da la idea esa, ¿no? La historia de la familia Manchada de Barro, que tengamos constancia escrita desde finales del 1800. Hay un pequeño censo electoral donde aparece nuestro bisabuelo Eugenio Peño Rico, que era alfarero y que sabía leer y escribir y que era persona lecta. Ahí empezamos nuestra historia reconocida, porque posiblemente antes hubiera alguna generación más de la cual no tenemos constancia. Nuestro bisabuelo, que yo no lo vi, fue el que le transmitió el oficio a nuestro abuelo Pedro Peño Gómez, que yo sí que lo vi ya en el taller, sus últimos años, y él era el que dirigía un poquito el cotarro, aunque yo ya no lo vi de trabajar. Entonces fue el que nos transmitió un poco la historia de su bisabuelo y se la transmitió a mi padre, Gregorio Peño González. Y bueno, él tuvo la sensibilidad de, aun con muchas penurias, podernoslo transmitir a nosotros, que fuimos los que hemos mantenido la tradición y hemos sido capaces de innovar y hacer otro tipo de piezas que son las que actualmente nos mantienen vivos. Bueno, pues ahora está un poco la quinta generación, que es mi hijo, que está intentando darle otro impulso muy distinto al que hicimos nosotros. Él está haciendo
escultura cerámica que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros y a la vez es una cerámica muy contemporánea, que la verdad es que ha tenido muchos éxitos y por ahí, bueno, pues un poco ahora él está empezando, intentando darle ese cambio y viviendo su momento y su historia. Voy a hacer una botija, que es una de las piezas que más se han hecho aquí en el taller. Era una pieza que servía, tenía un uso muy bueno y era saciar la sed de la gente que se iba a trabajar al campo. Cumplía dos funciones, una era el transporte y otra el refrigerador ecológico, que como cualquier botijo le echas un líquido y te lo enfría o te mata un poco el calor que tiene el líquido, ¿vale? Se utilizaba prácticamente para agua, aunque había algunos que la cambiaban por vino. La alfarería para mí, lo primero es un trabajo que me mantiene, es un hobby. Nosotros, aparte de trabajar, cada vez que viajamos por ahí vamos viendo la cerámica por todos los lados, y es un vicio, porque una vez que le dedicas tantas horas, yo pienso que termina siendo un vicio. Actualmente el taller se mantiene vivo porque el abanico de posibilidades de hacer piezas lo hemos abierto hasta límites inimaginables. O sea que si nos llega alguien y quiere una escultura, un pequeño modelado, una escultura de gran formato, se hace. Si nos llega alguien que quiere un mural, se hace. Siempre digo que si nos hubiéramos quedado anclados en la tradición, ya hace años que hubiéramos cerrado. Pero nos encantan los retos y cualquier reto que nos llega, se hace. El año pasado prácticamente se hizo una escultura de un personaje del carnaval de un pueblo de aquí al lado, de Herencia, que se puede ver a la entrada del pueblo, una escultura de 4 metros. El Perlé es un personaje que para los de Herencia tiene más importancia que los Oscar para los del cine, ¿eh?